Bueno, continuamos acá. Entonces, tengo que expresar el cociente de esta forma. Y el truco que les decía que voy a hacer es multiplicar y dividir x menos tau a la gamma. ¿Para qué? Para lograr un cociente de esta forma, ¿sí? Necesito, acá el i está jugando de x menos tau y necesito el exponente gamma. Por lo tanto, cuando multiplique y divida x menos tau a la gamma, me va a quedar integral entre menos l y l de f de x menos f de x menos tau divido x menos tau a la gamma, y cuando multiplique arriba x menos tau a la gamma y lo junte con este, como acá tengo un 1, entonces acá va a aparecer x menos tau a la gamma de tau. ¿Está bien? Y acá a la menos 1. A la menos 1 porque multipliqué y dividí x menos tau a la gamma, lo junto con el 1 que está acá y queda gamma menos 1. ¿Está bien? Recordemos de que gamma es estrictamente menor que 1, por lo tanto gamma menos 1, esto que está acá es estrictamente negativo. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora voy a usar la condición de que la función es una función Hölder continua. Por lo tanto, esto que está acá está acotado. Déjenme llamarle a esta acá m barra. Esta que está acá está acotado por m barra. Entonces eso es menor o igual que m barra. Está bien, porque es menor o igual que tomar el supremo entre x e y de este cociente con x e y en r y con x distinto de y. Entonces esto me queda menor o igual que m barra por la integral entre menos l y l. Y acá me queda, si yo hago las cuentas acá, cancelo el x y me queda tau a la gamma menos 1. O lo que es lo mismo, 1 sobre módulo de tau a la 1 menos gamma. Baja para abajo la potencia, ¿sí? De tau. Entonces ahora todo se traduce en calcular esta integral que está acá. Fíjense que el único problema acá, como tenemos una integral singular, es el denominador. Entonces yo voy a partir la integral en 0. Puedo partir la integral para calcularla en 0, en 0L y en menos L, en menos L0. ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, miro la integral entre 0 y L de 1 sobre módulo de tau a la 1 menos gamma de tau, bueno, acá el tau es positivo, sale. Entonces, esto es lo mismo que la integral entre 0 y L de 1 sobre tau a la 1 menos gamma de tau. Pero, digamos, si acá hago el cálculo de la integral, esto me va a quedar tau a la gamma sobre gamma entre 0 y L. ¿Está bien? Entonces esto me va a dar L sobre gamma. Y si hago el cálculo del otro lado me da lo mismo. O sea, porque es una integral simétrica. Por lo tanto, esto que está acá, esta integral, va a ser 2 veces L sobre gamma. Entonces, esto que está acá, yo lo voy a poder acotar como m barra por 2L sobre gamma, que es una constante finita. Pero entonces esta integral es finita. Fíjense, acuérdense que esta integral estaba disfrazada y era esta integral que está acá. Por lo tanto, f, esta integral es finita y entonces esto dice que f cumple condición de Dini. ¿Está bien? Es decir, las funciones diferenciables son funciones que cumplen la condición de Dini. Y las funciones que son Hölder continuas, que son estas funciones que cumplen esto, también son funciones que cumplen la condición de Dini. Por lo tanto, también toda función de Hölder va a ser una función cuya suma de Fourier
va a converger puntualmente a la función. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a usar más enseguida de todo esto, estos ejemplos, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a analizar nos va a interesar analizar la convergencia uniforme, ¿sí? Entonces, para eso vamos a introducir una clase importante de funciones que son las funciones absolutamente continuas. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar repasando las funciones absolutamente continuas. Entonces, una función f definida en el intervalo menos L, L en los reales es absolutamente continua si existe una función integrable en el espacio L1 menos LL y una constante C, y C constante, tal que pasa lo siguiente. Cuando quiere evaluar en un punto del intervalo menos L, o tomo un punto X del intervalo menos L y L, y quiero evaluar la función en ese punto, eso es lo mismo que hacer la constante más la integral entre menos L y X de esta función g t de t. Eso significa ser absolutamente continuo. Si ustedes lo miran bien, ¿qué significa esto de ser una función absolutamente continua? Esto significa de que de algún modo es una función que cumple con el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Porque en realidad esta función g va a terminar siendo la derivada de la función f, ¿sí? Si una función es diferenciable, no alcanza para que se cumpla el teorema fundamental del cálculo. ¿Está bien? Entonces, las funciones diferenciables no sirven para que valga el teorema fundamental del cálculo, pero las funciones absolutamente continuas sí, ¿sí? Porque justamente este es como el teorema fundamental del cálculo. Justamente lo que podemos afirmar es que f es diferenciable casi en todo punto en el intervalo menos L y L. Más aún, la derivada de la función f va a ser la función g. Bueno, veamos por qué es esto válido. Para ver qué es esto válido vamos a tener que recordar algo que se llama el teorema de la diferenciación de Lebesgue. Entonces recordemos el teorema de la diferenciación de Lebesgue. ¿Qué nos dice este teorema? Que si una función f es localmente integrable en todo Rn, si yo lo voy a recordar en dimensión n, es bien general, ¿sí? Si f es una función localmente integrable en todo el espacio euclídeo, entonces, si yo tomo el límite del promedio de la integral de f y de i, ya voy a decir quién es b, 1 sobre la medida de b con la medida de b tendiendo a 0, donde este b es cualquier cubo o bola que contiene a x, a un punto x en Rn, ¿sí? O sea, acá yo me doy, dado x en Rn, me tomo cualquier cubo o bola que contiene el punto x y tomo el límite con la medida tendiendo a 0 de esos cubos o bolas que contienen a x, de esto que está acá, de los promedios de la integral, y esto me da exactamente f de x. Eso dice el teorema de la diferenciación de Lebesgue. Entonces nosotros vamos a usar esto para probar que las funciones absolutamente continuas son diferenciables y la derivada coincide con el integrando de la función que define la continuidad absoluta. Entonces, para ver que es diferenciable,
vamos a calcular ahora f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Como la función es absolutamente continua, cuando ponga acá f de x más h, lo estoy poniendo acá. Entonces, y cuando haga f de x más h menos f de x, voy a cancelar el c. Por lo tanto, el c se va, y lo que me va a quedar acá es 1 sobre h por la integral entre menos L y x más h de g de t dt menos la integral entre menos L y x de g de t dt. ¿Está bien? Ahora, vamos a tomar el límite primero lateral derecho. Vamos a suponer que h primero es positivo. Bueno, si h es positivo, observen que yo tengo el punto x y el punto x más h va a caer a la derecha. Entonces, cuando yo calcule la integral entre menos L y x, acá entre menos L y x más h, ¿sí? El x está entre menos L y L, ¿sí? El punto x cae adentro entre menos L y x más h. Por lo tanto, esta que está acá, esta integral yo la puedo partir como la integral entre menos L y x y la integral entre x y x más h. Entonces, una de estas dos se va a cancelar con esta. Esta integral se cancela con esta. Por lo tanto, esto me queda 1 sobre h, la integral entre x y x más h de g de t dt. ¿Está bien? Bueno, pero justamente acá me da para aplicar el teorema de la diferenciación del Lebesgue. ¿Por qué? Porque si yo miro como b el intervalo x más h, cerrado, si ustedes quieren, este es un entorno que contiene el punto x, ¿sí? Y esto que está acá abajo, el h, yo lo puedo ver como x más h menos x, o sea, es la medida del intervalo. Entonces esto yo, poniendo b el intervalo x más h, esto lo puedo escribir como 1 sobre la medida de b por la integral en b de g de t dt. Entonces, por teorema de diferenciación de Lebesgue, esto va a converger a g de x. Pero esto que estaba acá era el cociente incremental de la función f. Cuando tome el límite con h tendiendo a 0, esto es exactamente la derivada de la función f en el punto x. Por lo tanto, la derivada de la función f en el punto x coincide con g de x. Entonces, así hemos probado que las funciones absolutamente continuas son derivables casi en todo punto, y además la derivada coincide con el integrando que define la continuidad absoluta. ¿Está bien? Bueno. Entonces, así, digamos, lo vamos a poner acá para que ustedes vean lo que hemos probado. Así, hemos probado que si f es absolutamente continua, entonces f es diferenciable casi en todo punto. Y además, la derivada de la función f coincide con la función g. Vamos a poner una notación para las funciones absolutamente continuas, así no estamos escribiendo siempre absolutamente continua. Notación: si f es absolutamente continua, vamos a denotar esto como AC menos L. O sea, funciones, este es el espacio de las funciones absolutamente continuas en el intervalo menos LL. Las funciones absolutamente continuas en menos LL. Vamos a denotarlo así, ¿sí? Bueno, entonces las funciones absolutamente continuas son diferenciables. Entonces, otra de las cosas que podemos relacionar
del espacio de las funciones absolutamente continuas con otro espacio de funciones es con el espacio de las funciones C1. Entonces, también, si una función f pertenece al espacio de las funciones C1 en menos L, L, entonces f es una función absolutamente continua en menos LL. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ahora vale el teorema fundamental del cálculo. Porque fíjense, si la función es C1, la derivada es continua y está bien definida. Entonces, si f es continua, entonces esto me dice que f' es una función continua en el intervalo menos L, L. Si ahora yo me tomo un punto X en el intervalo menos L, L, yo puedo escribir a la función f en el punto X como la integral entre menos L y X de f' de t dt. Fíjense que acá, si uso el teorema fundamental del cálculo, esto es f de x menos f en menos L. ¿Está bien? Si yo le sumo f en menos L, esto me da exactamente f de x. Entonces, acá esta fórmula me está diciendo que la función es absolutamente continua con la derivada jugando de la función g que define la continuidad absoluta. ¿Está bien? Entonces, esta es otra relación. Si me tomo una función C1, la función es absolutamente continua. ¿Sí? Las funciones, como vimos recién, diferenciables, las funciones absolutamente continuas son diferenciables. Pero lo que no vale es que si una función es diferenciable es absolutamente continua. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, observación, si f es diferenciable, no necesariamente es absolutamente continuo. Porque básicamente no sé nada de la derivada. Yo sé que es derivable, sé que la función es continua, pero no sé nada del espacio en donde vive la derivada. Entonces, al no saber nada del espacio donde vive la derivada, no puedo hacer este juego, por ejemplo, como cuando la función es S1, que yo sé que la derivada es continua. ¿Sí? Bueno, entonces, ya que tenemos presente el concepto de función absolutamente continua, podemos adentrarnos ahora en estudiar lo que es la convergencia uniforme de la serie de Fourier de una función. Pero antes de hacer eso, vamos a definir qué es lo que es, o mejor dicho, recordar de qué se trata esto de la convergencia uniforme. Entonces, definición, sean Fn y F funciones tal que Fn y F están definidas de un intervalo AB en los reales. Vamos a recordar lo que es continuidad uniforme para funciones reales de variable real. ¿Sí? Entonces, la sucesión Fn converge uniformemente a F si para todo epsilon positivo existe un n dependiente de epsilon tal que se cumple lo siguiente. Módulo de Fn de x menos f de x es menor que epsilon para todo n mayor o igual que este n de epsilon y también para todo x en el intervalo AB. Es decir, justamente por eso se llama continuidad uniforme, porque esta definición vale para todo punto x del intervalo AB. Es decir, si yo cambio el epsilon, cambia el n de epsilon, pero este n de epsilon no depende del punto x que tomo en el intervalo AB. Por eso se llama continuidad uniforme. ¿Sí? Entonces vamos a anotar esto, la notación para una sucesión que converge uniformemente es la siguiente. Fn doble flecha a F. Esto significa que la sucesión Fn converge uniformemente a F.
¿sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que es la continuidad uniforme, la convergencia en realidad uniforme de una sucesión de funciones, podemos empezar a analizar ahora la convergencia uniforme de la serie de Fourier. Entonces, esto es 8, ¿sí? Entonces, para hacer eso, vamos a considerar una función, vamos a ver ahora que las funciones absolutamente continuas van a ser fundamentales para analizar esto de la convergencia uniforme de la serie de Fourier. Entonces, vamos a empezar a pensar de la siguiente forma. Sea, primero, una función f absolutamente continua en el intervalo menos L y L. Y además vamos a pedir que la derivada viva en el espacio de las funciones de cuadrado integrable en menos LL. ¿Sí? Entonces, estos dos ingredientes, de que la función sea absolutamente continua y que sea su derivada de cuadrado integrable, va a permitir concluir que la función es Hölder continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la función es absolutamente continua, yo sé de que si yo agarro un punto X en el intervalo menos LL, entonces yo puedo expresar f de x como una constante más la integral entre menos L y x de la derivada de la función f. Esto es lo que dice por la condición de ser absolutamente continua la función f. ¿Sí? Ahora, si yo considero x e y en el intervalo menos L, L con x menor que y, y yo hago el cálculo de f de x menos f de y, usando la definición que tengo por continuidad absoluta de la función f, esto es lo mismo que el valor absoluto de la integral entre menos L y x de f' de t dt menos la integral entre menos L e y de f' de t dt. ¿Está bien? Ahora, como x es menor que y, yo tengo x y tengo y aquí por acá tengo menos L, porque x e y viven en menos LL. Cuando yo mire acá la integral entre menos L e y, esta integral contiene la integral entre x e y. Por lo tanto, cuando yo parta esta integral entre menos L y x e y, se cancela la integral entre menos L y x con esta que está acá. Entonces esto me queda valor absoluto de la integral entre x e y f' en t dt. ¿Está bien? Ahora, voy a seguir por acá. Esto yo lo puedo, digamos, si yo uso la desigualdad triangular, no triangular, sino meto el módulo abajo, adentro de la integral, esto me queda integral entre x e y de valor absoluto de f' de t dt. Ahora, lo que yo voy a hacer es ver como que esto es el producto de 1 por la función valor absoluto de f'. Y lo que voy a hacer es aplicar la desigualdad de Hölder. Entonces, la desigualdad de Hölder me dice que esto es menor o igual que 1 al cuadrado integral entre x e y de t a la 1 medio por integral entre x e y de módulo de f' de t al cuadrado, todo esto a la 1 medio. Eso es desigualdad de Hölder. Mirando a 1 como una función y módulo de f' de t como otra función. Entonces acá 1 al cuadrado es 1, me va a quedar adentro medida del intervalo x y, o sea, módulo de x menos y a la 1 medio. O sea, esto es módulo de x menos y a la 1 medio. Y lo que queda acá adentro es justamente la norma L2 de la derivada. Porque esto es la definición de la norma L2 de la derivada. Entonces esto es norma f' L2 menos LL.
Y ahora esto tiene sentido, porque como la función f' es de cuadrado integrable, esta norma existe y es finita. Entonces lo que hemos probado con todo esto es que valor absoluto de f de x menos f de y va a ser menor o igual que una constante que va a ser norma f' L2 en menos LL por módulo de x menos y a la 1 medio. ¿Pero qué dice esto que está acá? Esto dice que la función f es una función Helder continua con constante de Helder 1 medio. ¿Sí? Acá yo he hecho el juego cuando x es menor que y. Si ustedes suponen al revés, que y es menor que x, el juego es exactamente el mismo. ¿Está bien? Entonces, esto dice que f es una función Helder continua con constante de Helder 1 medio. ¿Está bien? Pero si una función es Helder continua, según los ejemplitos que vimos recién, cumple la condición de Dini. ¿Está bien? Entonces, esta función f, pidiendo estas dos cosas, es Helder continua, pero si es Helder continua, cumple condición de Dini. Pero si una función cumple condición de Dini, entonces la suma parcial de Fourier converge puntualmente a la función. Entonces, la suma parcial de Fourier de la función f en x converge a f de x casi en todo punto x en el intervalo menos L, L. Entonces, lo que hemos visto acá, hasta acá, es de que si yo me tomo una función absolutamente continua cuya derivada vive en el espacio de las funciones de cuadrado integrable, eso sirve para probar de que la función es Helder continua. Y por lo tanto cumple la condición de Dini y en consecuencia la función, la suma parcial de Fourier converge casi en todo punto a la función f. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos hasta ahora con estas dos condiciones, continuidad absoluta de la f y la derivada viviendo en las cuadrados integrables, la suma parcial de Fourier converge casi en todo punto a la función f. ¿Sí? Bueno, pero si yo además le pido a la función un ingrediente extra, vamos a suponer ahora, supongamos además que en los bordes del intervalo vale lo mismo, es decir, además de ser absolutamente continua y vivir la derivada en el espacio de las funciones de cuadrado integrable, voy a pedir que en los bordes valga lo mismo. Si además pido que f en menos L sea lo mismo que f en L, lo que vamos a poder encontrar es cierta relación entre los coeficientes de Fourier de la función y los coeficientes de Fourier de la derivada. Y eso va a ser clave para terminar de obtener convergencia uniforme de la serie parcial de Fourier, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, supongamos, o sea, la serie de Fourier de la función f, ¿sí? an phi n más bn psi n. Y esta le vamos a poner tilde para significar los coeficientes de Fourier de la derivada, más la serie an tilde phi n más bn tilde psi n. ¿Sí? ¿Esto qué significaba? De que esto que está acá es la serie de Fourier de la función f, pero no significa de que esto es igual a esto, es una cuestión de notación. Esta es la serie de Fourier de la función f, esta es la serie de Fourier de la derivada, y estos que están acá son los coeficientes de Fourier de f, y estos que están acá son los coeficientes de Fourier de la derivada. ¿Está bien? Entonces, acá, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde an son los coeficientes de Fourier de la función, pero los coeficientes de Fourier se definían, vamos a poner la definición, ¿sí? La definición es hacer f por phi n, pero según
según la definición de producto que nosotros tenemos, esto es 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de t por el coseno de n pi t sobre L de t. Y además los Bn van a ser f por psi n. Y esto de nuevo, por definición de producto, esto es 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de t, esta vez seno de n pi t sobre L de t. Y además, los coeficientes de Fourier de la derivada son los a n tilde, es lo mismo que hacer f' por phi n. Pero de acuerdo a la definición de producto, esto es 1 sobre L, integral entre menos L y L, f' de t, coseno de n pi t sobre L de t, y el Bn tilde es el producto entre f' psi n, y esto es integral 1 sobre L, integral entre menos L y L, de f' de t por el seno de n pi t sobre L de t. ¿Está bien? Bueno, entonces esta condición que hemos puesto adicional de que en los bordes la función valga lo mismo, lo que va a permitir es relacionar los coeficientes de Fourier de f, que dicho sea de paso lo vamos a poner acá, estos son los coeficientes de Fourier de f. Decía que esta condición nos va a permitir relacionar los coeficientes de Fourier de f con los coeficientes de Fourier de la derivada. Y eso va a ser clave para obtener la convergencia uniforme, como lo vamos a ver más enseguida. Entonces, ¿cómo se relacionan estos coeficientes de Fourier? Bueno, básicamente haciendo integración por partes. Entonces, si yo hago integración por partes, fíjense, si yo... una cuestión importante es que el primero de los coeficientes de Fourier de la derivada va a ser 0, ¿sí? Porque el A0 tilde, ¿quién es? Esto es hacer 1 sobre L, integral entre menos L y L, de f' de t por 1, porque yo voy a poner acá, cuando ponga 0, me va a quedar coseno de 0, pero coseno de 0 es 1. Entonces, y yo cuando acá aplique el cálculo de la derivada, esto es 1 sobre L por ¿quién? F, según regla de Barrow, f de L menos f en menos L. Pero como en los bordes vale lo mismo, esto que está acá es 0. O sea, el primer coeficiente de Fourier de la derivada es 0. Ahora, ¿qué pasa con los otros coeficientes de Fourier de la derivada? Para n estrictamente mayor que 0, ¿qué pasa cuando yo calcule el AN tilde? Bueno, el AN tilde es 1 sobre L, integral entre menos L y L, f' de t coseno de n pi t sobre L de t. Pero ahora si yo, por ejemplo, uso integración por partes, usando, voy a poner acá, integración por partes, ¿qué me va a quedar? Esto me va a quedar 1 sobre L. Cuando haga integración por partes, esto me va a quedar f de t por el coseno de n pi t sobre L, esto entre menos L y L, menos integral entre menos L y L, ahora le pasa la derivada al otro. Entonces va a quedar acá f de t por la derivada de esto. Pero la derivada de esto, ¿quién es? Seno de n pi t sobre L por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro es n pi sobre L. Lo voy a sacar para acá afuera. N pi sobre L de t. Entonces, si yo hago el cálculo acá, fíjense, cuando ponga L y cuando ponga menos L es lo mismo porque la función coseno es par. Y después lo que voy a tener es que
usar otra vez la condición de que en los bordes vale lo mismo y esto que está acá es 0. O sea, esto que está acá es 0 porque f en menos L vale lo mismo que f en L. Entonces lo que me queda de todo este cálculo es, si paso para acá saco esto para acá afuera, me va a quedar menos n pi sobre L al cuadrado, ¿sí? Por integral entre menos L y L de f de t por el seno de n pi t sobre L de t. Pero esto que está acá es exactamente uno de los coeficientes de Fourier de la función. Para ser más preciso, el Bn. Es decir, cuando junte, déjenme poner este L cuadrado así. 1 sobre L acá y el L acá. Entonces, este que está acá es exactamente este que está acá. Es el Bn, uno de los coeficientes de Fourier de la función f. Por lo tanto, esto es menos n pi sobre L por Bn. Entonces, así lo que me va a quedar es que el coeficiente de Fourier de la derivada a n tilde se relaciona con el coeficiente de Fourier de la función sin derivar como menos n pi sobre L por Bn. ¿Está bien? Es decir, esta relación la pude sacar haciendo integración por partes y usando la condición de que los bordes, la función vale lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esa es una parte. Entonces, así como relacioné el coeficiente de Fourier a n tilde con el Bn, se puede también relacionar el coeficiente de Fourier Bn tilde con el coeficiente de Fourier a n de la función f. Entonces, para eso, otra vez, integración por partes. También, cuando haga el cálculo del Bn tilde, esto es por definición 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f' de t seno de n pi t sobre L de t. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, si hago acá integración por partes, esto es 1 sobre L. Acá me va a quedar f por el seno evaluado en menos L y L. Eso me va a dar 0. ¿Sí? Y después me va a quedar menos la integral entre menos L y L de f de t por la derivada de esto. Pero la derivada de esto, ¿quién es? La derivada del seno es coseno. Entonces, acá hay un pequeño error. Acá va a ser más porque tengo que calcular la derivada del coseno. Que la derivada del coseno es menos seno. Así que acá es positivo. ¿Está bien? Y acá la derivada del seno es coseno. Entonces acá va a aparecer coseno de n pi t sobre L de t. Y cuando derive lo de adentro sale para afuera como n pi sobre L. N pi sobre L. ¿Está bien? Entonces, de acá lo que voy a sacar es que, Bn tilde va a ser 1 sobre, déjenme poner menos n pi sobre L acá afuera, déjenme poner acá menos n pi sobre L acá afuera, y acá voy a poner 1 sobre L por integral entre menos L y L de f de t por el coseno de n pi t sobre L de t. ¿Está bien? Pero esto que está acá entre paréntesis no es otra cosa que el coeficiente de Fourier an de la función f. Por lo tanto, esto es menos n pi sobre L por an. Entonces, así, el Bn tilde, coeficiente de Fourier de la derivada, se relaciona con el coeficiente de Fourier an de la función, multiplicándole menos n pi sobre L. Entonces, estas dos relaciones, esta relación entre los coeficientes de Fourier y esta otra relación, van a ser claves. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque fíjense que la identidad de Parseval me dice que la serie de la suma de los cuadrados de los coeficientes de Fourier de la derivada es convergente. ¿Está bien? Entonces, por un lado, Bessel me dice que la suma de an tilde más al cuadrado más bn tilde al cuadrado es convergente. ¿Sí? Más precisamente, lo que me dice Bessel es que esto es menor o igual que la norma de f'L2 al cuadrado. ¿Está bien? Pero yo tengo una relación entre los coeficientes bn tilde, an tilde y los an y los bn. Entonces, si yo uso estas dos relaciones, esta y esta, lo que yo voy a tener es que n al cuadrado por an al cuadrado más bn al cuadrado es exactamente lo mismo, si yo paso el L y el pi para el otro lado, que L al cuadrado sobre pi al cuadrado por an tilde al cuadrado más bn tilde al cuadrado. Si ustedes quieren, para ponerlo más prolijo, le voy a poner i a esto, a este le voy a poner 2i, acá estoy usando i y 2i para llegar a esta relación, ¿sí? Bueno, pero entonces cuando yo calcule la serie de esto y calcule la serie de esto, esto es menor o igual que L al cuadrado sobre pi al cuadrado por la norma L2 en menos LL de la derivada. ¿Está bien? Pero entonces lo que yo puedo concluir es que la serie de n cuadrado por an cuadrado más bn cuadrado es una serie convergente. ¿Está bien? Ahora, esto a mí me va a servir para concluir la convergencia de la serie de los valores absolutos de los an y los bn. Y eso va a ser clave, como vamos a ver más enseguida. Entonces, fíjense que ahora, si yo miro la serie de los valores absolutos de los an, yo a esto lo puedo disfrazar como la serie de an. Acá voy a multiplicar n, voy a dividir n, y voy a usar lo que es la desigualdad de Cauchy. La desigualdad de Cauchy me dice que esto es menor o igual que la serie de an al cuadrado por n al cuadrado por la serie sobre n de 1 sobre n al cuadrado. ¿Está bien? En realidad la 1/2 acá. ¿Sí? Bueno, pero y de la misma forma, y también haciendo el mismo truco, puedo concluir lo mismo para la serie del bn. Es decir, el bn va a ser menor o igual que la serie de bn al cuadrado. Poner módulo no es lo mismo porque lo tengo acá al cuadrado. N al cuadrado por serie de 1 sobre n al cuadrado a la 1/2. Otra vez usando Cauchy. ¿Está bien? Pero entonces lo que yo concluyo es que la serie de la suma de los valores absolutos entre an y bn es menor o igual. Fíjense, yo acá este podría acotarlo sumándole cualquier cosa positiva. Por ejemplo, más bn cuadrado. Este que está acá lo puedo acotar como an cuadrado más bn cuadrado todo con n cuadrado. Ya este lo mismo. Esto lo puedo acotar con an cuadrado más bn cuadrado por n cuadrado. Entonces todo esto lo puedo acotar como dos veces, ¿sí?, serie de an cuadrado más bn cuadrado, ¿sí?, por n cuadrado.
todo a la 1 medio por serie de n 1 sobre n cuadrado a la 1 medio. Ahora, esto que está acá es una serie convergente, porque es una serie P. Las series P son convergentes cuando P es mayor que 1. Bueno, esta es una serie P con P igual 2, es una serie convergente. Y esta que está acá es una serie convergente por lo que acabamos de ver recién, porque esta serie es convergente. Entonces esto es convergente. Entonces lo que concluimos de acá es de que la serie de la suma de los valores absolutos entre AN y BN es una serie convergente. Entonces a mí esta va a ser la herramienta clave, para concluir la convergencia uniforme. ¿Por qué? Porque la serie de Fourier, ahora, la serie de Fourier de la función f es esto que está acá, es a0 sobre 2 más an por phi n de x más bn por psi n de x. Esta es la serie de Fourier asociada a la función f. ¿Está bien? Pero, más allá de ser una serie de Fourier, es una serie de funciones. Si de algún modo vale el criterio o el test de Weierstrass para convergencia uniforme de series, esto converge uniformemente. ¿Está bien? Ahora, sí, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder usar el test de Weierstrass? Y tengo que agarrar la sucesión de funciones y ver si la puedo acotar uniformemente, o la puedo acotar, mejor dicho, por una serie numérica convergente. Pero si yo tomo esto que está acá, an phi n de x más bn psi n de x, recuerden que estos son los senos, los cosenos, y estos que están acá son los senos, que están acotados por 1. Entonces esto es menor o igual que valor absoluto de an más valor absoluto de bn. ¿Sí? Y además la serie de estos que están acá, como acabamos de ver recién, es convergente. La serie de estas cosas que están acá son convergentes. Pero entonces, si esta serie de funciones está uniforme, está acotada en módulo por una serie numérica convergente, entonces esto converge uniformemente. Más bn psi n converge uniformemente. Ahora, todavía no sabemos a qué. Converge uniformemente a algo. Convergerá uniformemente a alguna función s de x. Es decir, a0 sobre 2 más serie n a n phi n de x más bn psi n de x, que no es otra cosa que el límite con n tendiendo a infinito de la suma parcial de Fourier de f, será alguna s de x. Pero nosotros vimos que solamente cuando le pedíamos que la función fuese absolutamente continua y que la derivada fuese de cuadrado integrable, eso alcanzaba para probar de que convergía puntualmente. O sea, también vimos que Sn f de x convergía casi en todo punto a la función f de x. Pero si converge casi en todo punto a esto y converge uniformemente a esto, esta convergencia, recuerden, es uniforme, la unicidad del límite dice que f de x tiene que ser igual a s de x. O sea, por un lado estamos diciendo que la serie de Fourier converge uniformemente a alguna función s de x, y por otro lado ya vimos de que la serie de Fourier, la suma parcial de la serie de Fourier, converge puntualmente a f. Por la unicidad del límite, f de x tiene que ser igual a s de x. Pero como la suma parcial converge uniformemente a s de x, que es igual a f de x, entonces la enésima suma parcial de Fourier de la función f converge uniformemente a la función f. Entonces, lo que hemos probado con todo esto es que si uno tiene una función que es absolutamente continua, la derivada vive en el espacio de las funciones de cuadrado integrable y además en los bordes vale lo mismo, la enésima suma parcial de la serie de Fourier de f converge uniformemente a f.
Entonces todo eso lo podemos dejar resumido en un teorema. Lo podemos dejar resumido en el siguiente teorema. Teorema que dice lo siguiente. Si una función f es absolutamente continua en el intervalo menos LL, la derivada vive en el espacio de las funciones de cuadrado integrable en menos LL, y además en los bordes la función vale lo mismo, entonces la enésima suma parcial de Fourier de f converge uniformemente a f. Digamos, todas las cuentas que hemos hecho hasta ahora prueban exactamente la convergencia uniforme. ¿Está bien? Entonces, repasando, ¿qué tenemos? De las convergencias que tenemos hasta ahora. Si una función cumple la condición de Dini, entonces tenemos convergencia casi en todo punto a la función de la serie de Fourier. Si la función es absolutamente continua, las derivadas de cuadrado integrable y en los bordes vale lo mismo, la enésima suma parcial de Fourier converge uniformemente a la función f. O sea, esta es la mejor convergencia que se puede lograr. Pero estamos pidiendo mucho acerca de la función. Lo que nosotros podemos hacer ahora es, de algún modo, pedir menos que todo esto, pero lograr una convergencia de la enésima suma parcial de la serie de Fourier a la función f en un sentido más débil, que va a ser el sentido L2, y que recordemos va a ser el sentido que nos va a permitir terminar entendiendo la condición de borde de la ecuación del calor que nosotros queremos resolver, porque para eso es todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para finalizar esta clase, es analizar la convergencia L2. O sea, lo que nos va a interesar ahora es la convergencia en L2 menos LL. ¿Está bien? Que esta es la que nos va a terminar interesando. Pero esta va a resultar ser muy útil. ¿Está bien? Entonces, para ver la convergencia L2, vamos a... O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que queremos ver? O sea, lo que queremos ver acá, es que la norma L2 entre f y la enésima suma parcial de la serie de Fourier L2 menos L se va a 0 si n se va a infinito. Eso es lo que queremos ver. ¿Está bien? Esto, dicho sea de paso, significaba en términos de lo que habíamos definido en las clases anteriores, de que el sistema A0, Φ0, Φn, Ψn es completo. ¿Está bien? ¿Qué significaba que un sistema era completo en L2? Que fuese un sistema ortonormal, cosa que ya probamos, esto era un sistema ortonormal, y si además para cualquier función se cumple que la enésima suma parcial de Fourier la aproxima en el sentido L2, que es este que está acá, entonces el sistema es completo. Entonces lo que nosotros queremos probar ahora es que efectivamente este sistema es un sistema completo en el espacio de las funciones de cuadrado integrable en menos LL. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es probar esto en dos partes. ¿Está bien? Primero vamos a usar el resultado que acabamos de probar recién. Entonces, para eso, vamos a suponer primero una función C1 de soporte compacto. Entonces, vamos a poner, para empezar, todo esto es para ver este sentido de convergencia. Entonces, sea una función G C1 de soporte compacto en el intervalo menos LL. Observen de que si una función es C1 de soporte compacto en el menos LL, se cumplen todas las hipótesis del teorema que acabamos de probar recién. ¿Por qué? Porque fíjense de que si al ser C1 en particular es C1, como es C1 es absolutamente continua. O sea, como es C1, esta G vive en el espacio de las funciones absolutamente continuas menos LL. También como es de soporte compacto, vale lo mismo en los bordes, porque en los bordes va a ser 0. Entonces, también G en menos L va a valer lo mismo que G en L,
y eso va a ser 0, porque es de soporte compacto. Y además, como es C1, la derivada es continua. Por lo tanto, si la derivada es continua, es de cuadrado integrable. Por lo tanto, la derivada de esta función vive también en el espacio de las funciones de cuadrado integrable menos LL. Entonces se cumplen todas las hipótesis del teorema que acabamos de probar recién. Entonces, por teorema que acabamos de probar recién, la enésima suma parcial de la serie de Fourier de la función g va a converger uniformemente a g cuando n tiende a infinito. Porque la g cumple todas las hipótesis. ¿Está bien? Entonces, eso siempre y cuando la función g sea C1 de soporte compacto. Pero yo quiero probar el resultado cuando la función f vive en L2. Acá la función f me la estoy tomando solamente de cuadrado integrable en menos LL. O sea, solamente tomando la función de cuadrado integrable quisiera probar esta convergencia. ¿Sí? Bueno, si ahora yo me tomo una función f que vive en el espacio de las funciones de cuadrado integrable menos LL, recordemos un resultado de densidad que dice que es aproximable por funciones C infinito de soporte compacto. Es decir, para epsilon positivo, yo sé que existe una función g, C infinito de soporte compacto en menos LL, tal que la norma L2 entre f y g es menor que epsilon. Es menor que epsilon. ¿Está bien? Ahora, esta g, que vive en el espacio de la C infinito de soporte compacto, en particular vive en el espacio de las funciones C1 de soporte compacto, menos LL. Si es C infinito de soporte compacto, en particular es C1 de soporte compacto. ¿Está bien? Entonces, esta función g, como vive en la C1 de soporte compacto, ya vimos que cumple que la serie de Fourier converge uniformemente. Es decir, también la serie de Fourier de esta función g converge uniformemente a la función g, si n tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces ahora, con todo esto, voy a analizar el límite L2 entre f y Sn de f. L2 menos LL. Lo que voy a hacer es un truco que he hecho en alguna de las clases anteriores. Lo que voy a hacer es sumar y restar. Voy a sumar y restar esta g, que aproxima la función f. Entonces, si yo sumo y resto g y uso la desigualdad triangular, voy a tener que esto es menor o igual que norma L2 de f menos g, norma L2 menos LL, más norma L2 de g menos SNF. Norma L2. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que yo puedo hacer tan chico como yo quiera cada uno de estos dos pedazos. Es decir, este ya sabemos que es menor que epsilon, porque justamente la g es la función que aproxima a la f. Eso es menor que epsilon. O sea, ya vimos que esto es menor que epsilon más la norma g menos SNF L2 menos LL. Ahora bien, ¿qué pasa con este término, con este segundo término, con el término G menos SNF? Ahora vamos a recordar de que el SNG es el mejor aproximante de la función G. Entonces, como SNG es el mejor aproximante para G, se cumple de que la norma, déjenme ver, la norma, acá me conviene decir el mejor aproximante, para G. O sea, si yo hago Sn
SNG menos G, L2, como SNG es el mejor aproximante para G, esto siempre es menor o igual que cualquier combinación lineal para que ponga para de los elementos de la base. Es decir, esto es menor o igual, por ejemplo, que SNF menos G. Déjenme ver si me conviene poner acá SNF. Déjenme poner acá SNF. Si yo hago SNF menos G, esto es, déjenme pensar acá, porque lo que tengo que hacer aparecer es SNG menos G, y acá tengo SNF menos G. Acá hice bien, déjenme repasar, sumé y resté G, esto es menor que epsilon, y acá que me conviene restar, déjenme pensar, esto debería ser menor o igual que SNG menos GL2. ¿Está bien? Pero si pongo acá SNF, si miro SNG menos F, bueno, acá lo que me convendría hacer para acotar este pedazo es usar de que déjenme pensarlo, porque acá tenemos un problema con esta cota. Sumo y resto G, me queda así. Déjenme pensar. SNF a ver. Perdón. Olvídense. A ver, hasta acá. Quedemos hasta acá, ¿sí? Quedemos hasta acá. Hasta acá. Déjenme. De acá para acá no. Esto no. Fíjense una cosa. Acá, como SNF, lo que tengo que usar es que SNF. Ahora sí. SNF es el mejor aproximante para F. Entonces, déjenme poner así para arreglar el problema. Como SNF es el mejor aproximante para F, entonces se va a cumplir que cuando haga F menos SNF, L2 menos LL, eso es menor o igual que F menos cualquier otra combinación lineal de los elementos de la base phi n, psi n. Bueno, ¿qué elementos voy a poner? SNG, L2 menos LL. ¿Está bien? Esto vale porque es el mejor aproximante. Significa que cuando yo haga la diferencia entre F y SNF, eso siempre es más chico que F y cualquier otra combinación lineal de los phi n y psi n, que es esto que está acá, ¿sí? Y ahora, cuando yo mire F menos SNG,
lo que voy a hacer es, acá sí voy a sumar y restar g. Y cuando sume y reste g, sumo y resto g, esto es menor o igual que la norma de f menos g, L2 menos LL, más la norma g menos SNG, L2 menos LL. ¿Está bien? Esto ya vimos que es menor que epsilon, porque es lo que aproxima, la g es la que aproxima f. Entonces esto es menor que epsilon más norma de g menos SNG L2 menos LL. Pero la SNG converge uniformemente a g. Entonces, para epsilon positivo, yo sé que existe un n dependiente de epsilon tal que s o g de x menos s n g de x es menor que epsilon para todo n mayor o igual que este n de epsilon. Eso es por la convergencia uniforme. Y para todo x en el intervalo menos LL. Esto es por la convergencia uniforme. ¿Está bien? Si lo elevo al cuadrado, también. Y ahora, como norma de g menos s n g L2 es la integral entre menos L y L de valor absoluto de g de t menos o g de x menos s n g de x al cuadrado de x, y esto lo puedo acotar con epsilon al cuadrado, esto es menor que epsilon al cuadrado por 2L. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a tener, cuando esto es a la 1 medio acá, ¿sí? Porque así es la norma. Entonces esto es a la 1 medio acá, esto es raíz de 2L por epsilon. Entonces lo que voy a tener juntando todo es que acá, ¿sí? Juntando todo voy a tener que norma L2 de f menos SNF L2 menos LL va a ser menor o igual que esto, pero esto lo acotamos como epsilon más esto que está acá, que lo acabamos de acotar como raíz de 2L por epsilon. Pero si saco factor común epsilon de acá, esto me queda 1 más raíz de 2L por epsilon. Entonces esto es constante por epsilon, donde esto no depende de epsilon, esa constante. Y esto para todo n mayor o igual que este n de epsilon que encontramos acá. Pero entonces esto dice de que esto converge a esto, en norma L2. Entonces lo que hemos probado con todo esto, es lo siguiente. Finalmente, lo que hemos probado es lo siguiente. Teorema. Si f es una función de cuadrado integrable en menos L y L, ¿sí? Entonces, la suma parcial de Fourier de la función f converge L2 a f. ¿Está bien? Entonces, este es el resultado que nosotros vamos a terminar usando para entender la condición de contorno de nuestro problema que involucra la ecuación de calor. La diferencia es que en ese problema tenemos intervalo 0L y acá tenemos menos LL. Bueno, eso en el próximo video vamos a ver que todo lo que hemos hecho hasta ahora en el intervalo menos L y L es perfectamente aplicable en el intervalo 0L. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a ir concluyendo con la interpretación de esta condición de contorno para la ecuación del calor.